La presencia del marketing en la vida de las sociedades contemporáneas es innegable. Ha tocado todos los rincones de la vida en sociedad y dentro de ellas ha llegado al mundo de las elecciones y se ha conformado lo que conocemos como marketing electoral. Pero ¿sabemos realmente qué es el marketing electoral? Ese es el tema que abordaremos en el día de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. Las elecciones son parte de la vida cotidiana de las sociedades actuales. Es innegable que los sistemas democráticos del mundo se han concentrado, e incluso algunos de ellos creen que la democracia solo es participar en elecciones. De hecho, otros recursos se han extraviado en ciertos intereses de quienes controlan y dirigen los países. De tal manera que estas organizaciones políticas han recurrido al marketing electoral. La primera cosa que hay que precisar es que hay una confusión entre marketing político y marketing electoral. El marketing político es el que desarrollan los partidos y movimientos políticos y los gobiernos, que son los que se supone se quieren mantener en el poder y se quieren mantener vigentes. Una manifestación del marketing político es el marketing electoral. El marketing electoral está diseñado, está concebido para participar en las elecciones, en los comicios, en los cuales los candidatos participan y aspiran a llegar y acceder a un cargo de elección popular. Los dos, el marketing electoral, que es una expresión del marketing político, hacen parte del marketing social, de las ideas y causas sociales, de las que también ya hablamos en un programa anterior. Hoy nos focalizaremos entonces en el marketing electoral y en un próximo programa haremos un especial sobre marketing político. Como lo acabo de decir, el marketing electoral es el que se desarrolla para acceder a un cargo público. O, si no ganar, por lo menos, como se dice popularmente, hacerse contar. Un partido puede querer saber cuántos electores tiene y en consecuencia participar en una competencia electoral. Como podemos imaginarnos, el marketing electoral vende un producto electoral. Ese producto electoral es bien complejo. Y a diferencia de lo que sucede con otro tipo de productos, este producto electoral tiene sus propias complejidades y está conformado por 3 elementos. El primero de ellos es obviamente el candidato. El candidato con sus ejecutorias, con su experiencia, con su recorrido, con su reconocimiento, con su personalidad, incluso en algunos países nuestros con su aspecto físico. Porque es paradójico, pero en algunos países latinoamericanos, algunos han participado exitosamente en algunas campañas electorales porque su físico les ayuda. Cosa un poco paradójica. Entonces el candidato es obviamente
parte esencial de lo que es el producto electoral. El segundo componente del producto electoral es el partido o movimiento que lo respalda. Y en ese sentido, entonces, en ese producto electoral se incluye la historia del partido, sus éxitos pasados con otros candidatos, su recorrido, su prestancia, su importancia en la historia de la sociedad en la que se va a participar en las elecciones. Y en ese sentido, en este momento en el mundo hay una multivariedad de partidos, de matices. Entonces aquí aparece izquierda, derecha, centro, etcétera. Y el tercer componente es el programa, la plataforma política a través de la cual se supone que el candidato va a resolver las dificultades que tiene el electorado al que va a hacer frente. Muchos de ellos incluso van a una notaría pública y consignan su programa de gobierno y ahí prometen incluso defender su programa bajo cualquier circunstancia, cosa que después no sucede tan así como lo plantean. Entonces el producto electoral está concebido, está conformado por el candidato, el partido o movimiento y el programa. Tristemente, por decirlo de la forma menos agresiva posible, en varios países de América Latina y del mundo ha aparecido un fenómeno que ha despedazado la esencia científica de lo que es el producto electoral, que es el tema de la corrupción electoral que campea por muchos electorados, incluso compra de votos. No solamente en el momento en que se hace la votación, sino muchas veces en los diferentes escenarios donde se contabilizan los votos. Y muchas organizaciones que se focalizan en promover su producto electoral a conciencia, con responsabilidad, con transparencia, terminan perdiendo las elecciones porque hay factores un tanto externos a lo que es el producto electoral que terminan finalmente haciendo que la balanza de las elecciones se incline hacia el candidato que está inmerso en estas prácticas abominables. Haciendo a un lado esta reflexión, entonces usted tiene ya el producto electoral conformado, entonces tiene que organizarse en las campañas electorales, para las cuales vamos a hacer un programa específicamente de cómo se organiza una campaña electoral. Pero aquí quiero precisar, además del producto electoral, tiene que ser dirigido a los diferentes segmentos de mercado que participan en una elección. Y en ese sentido las investigaciones muestran que en el mercado electoral hay por lo menos 5 segmentos de mercados. Y como lo hemos venido pregonando en este programa, si existen 5 segmentos de mercados, significa que hay que desarrollar 5 estrategias de mercado distintas. Y por eso es muy importante establecer cuáles son esos segmentos de mercado electorales. El primero de ellos es un segmento de mercado que se conoce como segmento fiel. El segmento fiel realmente no demanda mayor esfuerzo. Digamos, el candidato no tiene que hacer mucho esfuerzo, porque normalmente el segmento fiel está conformado por la gente más allegada al candidato, sean familiares, amigos, incluso muchos de ellos amigos de infancia, toda la gente que participa
en la campaña misma, incluso algunos de los que los financian. Eso es un segmento realmente que no hay que hacer mucho esfuerzo para persuadirlo, para convencerlo de que el candidato es la mejor opción. Incluso es tan cercano los niveles de relación con el candidato que cuando pasan las elecciones, incluso es posible que el candidato sea descubierto en algún proceso de corrupción, incluso exageradamente hablando en algún delito, y sin embargo el segmento fiel lo defiende porque creen de manera ciega en su candidato y no hay, como se dice popularmente, no hay poder humano que convenza a la gente que ese candidato ha cometido infracciones o incluso delitos. Es un mercado es un segmento de mercado que va hacia donde va el candidato. Incluso pasan años. De hecho, muchos de esos candidatos cuando han llegado al cargo popular, las decisiones que toman las toman en contra de la mayoría de la población y sin embargo ese segmento fiel sigue ahí, en el frente de batalla, defendiéndolo. Y América Latina está lleno de ejemplos de esta naturaleza, sobre todo porque también hay identidades ideológicas y políticas. Eso es un segmento que no hay que gastar mucha energía para conquistarlo porque ya está conquistado. El segundo segmento de mercado que hay que trabajar en el marketing electoral es el segmento de mercado seguidor. Este mercado es menos fiel, pero lo es también. De hecho, es un conjunto de personas que muchas veces por identidades ideológicas, digamos que porque coinciden en la forma en que ven el mundo, siguen el candidato. Lo siguen, tienen tal vez la desventaja para el candidato que en un momento determinado pueden sentirse un poco frustrados y de pronto cambian un poco su postura. Son personas que digamos que son fácilmente persuasibles porque digamos que las personas se identifican. Entonces digamos aquí hay una clara diferencia, por ejemplo los que están vinculados a un partido de izquierda, entonces siguen el candidato de izquierda, o quienes están vinculados a un partido de derecha, siguen el partido de derecha. Y hay algunos que se llaman moderados, que es un poco medio extraño el tema del centro en lo político, pero que siguen a una persona simplemente porque escuchan sus ideas y creen que esa es la opción más factible para que acceda al cargo de representación popular. Luego tenemos el mercado oscilante. Ese es un segmento de mercado muy particular, porque es un segmento de mercado que no tiene una identidad ideológica y política, y como su nombre lo dice, van de un extremo a otro. Son personas que hoy están con este candidato, son convencidos de sus plataformas ideológicas y políticas, votan por un candidato, pasa el tiempo y de pronto ese candidato no les cumple y entonces se van pasando al otro lado. Es decir, con ellos no hay cómo saber, digamos que, cómo conquistarlos, porque cambian, son supremamente oscilantes, parecen como un péndulo que van de un lado a otro, sus posturas son muy inciertas y entonces es difícil fidelizarlos, porque no son fácilmente posible de persuadirlos. Luego tenemos el mercado de indecisos, que ese es un mercado muy particular, que son personas que no saben, tienen incluso la oferta, tienen la gama de posibilidades de candidatos. De hecho, muchos de estos
miembros de este segmento se dedican a estudiar los programas de los candidatos y entonces no tienen una decisión, están, digamos, dubitativos, y obviamente que para ese tipo de personas el candidato debe de dirigir mucho esfuerzo porque necesita tener información para tomar la decisión. Son electores posibles que incluso a veces llegando allá a la urna para hacer la votación todavía no deciden. Muchos de ellos incluso recorren los puestos de votación como todos sabemos, aunque mucha legislación lo prohíbe, existen puestos de información de los diferentes partidos cerca de los lugares de votación. Entonces estos indecisos van a uno, van a otro, van a uno, van a otro, porque no saben finalmente por quién votar, y son este tipo de potenciales electores quienes fácilmente se frustran, se les cae el ánimo cuando en las primeras decisiones de los gobernantes hacen cosas distintas, y entonces se empiezan a sentir arrepentidos. Esos indecisos comienzan a transformarse en el quinto segmento de mercado electoral, que son los abstencionistas. El abstencionismo es un fenómeno social y político de gran calado, es inmensamente trascendente, sobre todo porque hay abstencionistas que lo son por principio, es decir, no creen en el sistema. Son personas que desconfían del sistema electoral, creen que lo que hay que hacer es una revolución y hay que abordar las estructuras institucionales y romperlas, y en consecuencia hay que hacer una revolución. Esos son abstencionistas por principios. Esas personas, puedo decirlo casi con toda la certeza, que no los convence nadie, porque simplemente no creen en el sistema político en el cual van a participar. Se encuentran en ellos una serie de disculpas de por qué no votan, algunos de ellos con suficiente razón y con suficiente conocimiento deciden no participar en el sistema porque lo creen corrupto, y sobre todo porque no creen que el sistema le va a resolver los problemas a la gran cantidad de población que los está demandando. Y hay otros abstencionistas que son circunstanciales. En los últimos años en América Latina han habido ejemplos muy claros de gobernantes que simplemente no cumplen, a pesar de haber, como decimos popularmente, pintado pajaritos de oro. Es decir, se han mostrado como demócratas, como interesados en la población, y sin embargo cuando llegan allá no lo hacen. Entonces estas personas se sienten frustradas, y al sentirse frustradas terminan volviéndose abstencionistas. Entonces los candidatos, los partidos, con sus programas, deben atender de manera diferenciada los diferentes segmentos de mercados electorales con los cuales hay que trabajar de manera distinta, y para los cuales hay que hacer unas campañas electorales con sus particularidades que, como lo dije, más tarde en otro programa explicaré cómo hacerlo. Desafortunadamente, los sistemas políticos de los países, digámoslo como lo llaman un poco irónicamente, del tercer mundo, es un poco lamentable que muy buena parte de los productos electorales, sobre todo los que han llegado a los cargos de decisión política, económica y social de gran trascendencia, como las presidencias de la República o las gobernaciones o las alcaldías, ha habido un fenómeno realmente desconsolador, porque muchos de ellos han obtenido el triunfo
han llegado al cargo al que aspiraban. Sin embargo, cuando están en el cargo, todo el programa, todo el discurso, todas las promesas no son cumplidas. De hecho, hay algunos que de manera descarada e incluso hasta cínica lo hacen. Simplemente prometen lo que saben que no van a cumplir. Y al prometerlo, embaucan a las personas, las convencen de que son la mejor opción, y cuando llegan a la magistratura a la que estaban buscando acceder, simplemente cambian. No es raro ni extraño encontrar en este momento de la historia del mundo gobernantes que han llegado a la presidencia, para eso se han vestido de forma popular, se han mezclado con la población, han hecho promesas que se supone y se sabía eran inalcanzables. Las personas volvieron a creer, y cuando llegan a la presidencia, entonces ya no dialogan, ya quienes fueron muy importantes durante la campaña ya no lo son, y tristemente no hay un mecanismo institucional que permita que las personas ejerzan sus derechos como electores frustrados. Como lo dije en un programa cuando hablaba de los derechos del consumidor, los electores no tienen derechos realmente, a pesar de que existe una serie de posibles, o por lo menos teóricamente posibles, mecanismos para, por ejemplo, hacer revocatorias, pero el mismo sistema electoral no permite que estos clamores populares se cumplan. Pareciera ser que cuando usted vende el producto electoral ha sido comprado, pareciera un destino histórico, porque ya no hay cómo lograr que los ciudadanos, en su rol de electores, puedan reclamar incluso como indemnización, el hecho de que las promesas que se le hicieron durante la campaña electoral no se le cumplen. Infortunadamente no hay en este momento, en buena parte de los países, un mecanismo que permita que los derechos de los electores se puedan cumplir, y como consumidores electorales no hay mecanismos que realmente le ayuden a hacerlo. Y si a esto le agregamos el tema del proceso mismo de corrupción y de aspectos que enuncié al comienzo de este programa, pues el marketing electoral termina siendo un arma que utilizan algunos partidos, algunos para mantenerse en el poder y otros simplemente para desarrollar sus propios intereses, sus propias ideas, y eso de alguna manera explica esas enormes capas de la población que viven ya sea en la pobreza o ya sea en los niveles de subempleo y desempleo, y lo que nosotros llamamos en Colombia el rebusque para poder vivir. El marketing electoral entonces en estos países termina siendo un arma casi que de sueño para quienes lo pueden hacer como debe hacerse. Espero con este programa haber hecho un análisis lo más sereno posible sobre cómo es la expresión del marketing electoral desde el punto de vista técnico, científico y desde la realidad de varios países de América Latina. Les agradezco mucho haberme acompañado en este programa. Espero verlos en próximas emisiones. Muchas gracias.